Hoy estuvimos con Mario Cuello, compartiendo anécdotas, frases y sobre todo historias relevantes de su vida. Un empresario que lleva más de 50 años consolidando una empresa muy importante en México. Una empresa que se dedica sobre todo al tema de la ajonjolí. 50 años de DiPaz, este legado que Mario el día de hoy nos deja, con historias destacadas, con historias que definitivamente lo hacen ser un capitán. Capitanes Podcast el día de hoy se enaltece recibiendo a Mario Cuello. Él es un capitán y el día de hoy lo tuvimos aquí en la mesa. Disfrútenlo. Bienvenidos a Capitanes, el podcast donde líderes que han conquistado su propio mar nos compartirán sus historias, aprendizajes y secretos de éxito. Aquí, entre una buena charla y una buena mesa, descubriremos qué significa ser un verdadero capitán. Buenas tardes. Muchas gracias. Hay una frase que me gusta mucho. El destino no lo hace el viento, lo hace el capitán. El capitán decide hacia dónde lleva ese barco, esa vida, esa empresa, esa experiencia que quiere vivir en la vida, los momentos que decidimos al final del día acumular dentro de esa vida. Es por eso que decidimos comenzar con este podcast, Capitanes. Los capitanes que forman a través de su liderazgo diferentes experiencias, diferentes vidas, diferentes empresas. Esos capitanes que a pesar de esas mareas, contramareas y vientos, llevan su barco al puerto donde ellos desean. Hoy tengo el gusto de estar aquí con un gran amigo que es Mario Cuello. Mario, un gusto, como siempre, saludarte. Y un amigo que, pues yo creo que nos vemos cada 15 días. Por lo menos. En uno o en otro lugar. Nos vemos de repente para comer entre amigos, en una que otra reunión de grilla y no grilla, de esas que nos gustan y que casi no nos gustan. Donde vemos diferentes cosas buenas para Celaya, para Guanajuato, para México, porque también tenemos que decirlo, Mario es una persona que ha trabajado ya hace más de 40 años. 50 cumplió la empresa el año pasado. 50 años con una empresa del tema agroindustrial, del tema alimenticio, que se dedica a la importación y exportación de granos. De productos agrícolas y exportación de productos procesados derivados de sus productos agrícolas, básicamente la ajonjolí. Y él, fíjense que me ha platicado temas muy puntuales sobre experiencias que ha tenido hace muchos años, donde trabajaba mucho, por ejemplo, me acuerdo con la URSS, ¿no? Que me comentabas, y me ha dicho y me ha platicado detalles que de verdad uno de repente dice, pues ¿a poco así se tiene que negociar con la URSS? Pues bueno, es que a mí no me tocó la URSS, de inicio hay que empezar con eso. Y creo que es lo que queremos saber. O sea, esos problemas que también yo sé, porque en alguna comida me las comentó, pero que ustedes deben de enterarse, cuando de repente ya pedías las cosas se las cancelaban, o cuando de repente el dólar se le disparaba, o cuando de repente llegaba la persona de Segop y le decía, pues ni modo, mijito, ya lo que diste fue dado y se acabó. No, Hacienda. Haciéndate ese tipo de cuestiones. Muchas cuestiones a lo mejor hasta locales de repente con el tema de enojos o conflictos, con el tema gubernamental, que eso es algo clásico y que todo el mundo queremos evitar, pero que a veces se tienen que afrontar. Mario es esa persona que de verdad desde este momento se los digo y se van a dar cuenta en unos minutos más, esa persona que tiene los pantalones para ponérsela enfrente a quien nadie tiene o nadie quiere ponérsela enfrente. Entonces, Mario, pues muchísimo gusto por acompañarnos el día de hoy. Y esto se trata no de una plática, no de una entrevista, se trata de una sobremesa, de platicar, de tomarnos una agüita, de tomarnos un refresco. Tengo que decirles que a Mario le encanta la Coca Light y hoy vamos a probar la Coca Light varias veces. Y vamos a estar pidiendo de comer, degustando y pues divirtiéndonos como siempre en la mesa. ¿Cómo ves? Pues Mario, platícanos, ¿quién es Mario Cuello? Mario Cuello es un hijo de dos profesionistas, uno de 7 hermanos, que yo creo que gracias a que tanto mi padre como mi madre fueron profesionistas, exigentes académicamente hablando, nos
hicieron prepararnos. Entonces, y que afortunadamente, o sea, siendo que éramos 7, obviamente complicado Sí, no es complicado todo. para mi papá, siendo, digamos que clase media, no muy acomodada, que digamos, pero nos dio escuela a todos. Ok. Muy hábilmente nos repartió en un chorro de escuelas, pero todos becados, escuelas particulares muy renombradas, bueno, en la Ciudad de México, y pero becados. Ok. Entonces, por consiguiente, la exigencia era mayor, porque había que mantener un promedio. Y los repartió precisamente porque no era imposible que les dejaran una beca para todos, ¿no? Tú tienes una escuela, sí, claro. Sí, por eso fuimos repartidos, ¿no? Ajá. A mí me tocó estudiar en el moderno americano, ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Moderno americano. Ajá. este, en ese entonces, y creo sigue vigente, sigue viva, Ciudad de México, ¿verdad? en la Ciudad de México. ¿Tu papá y tu mamá son de ahí, de originarios de Ciudad de México? Mi papá es de Chiapas. Ok. Mi papá salió de San Cristóbal, Las Casas, Chiapas, para ir a la Ciudad de México a estudiar medicina a los 17 años. Mi mamá sí era de la Ciudad de México y mi mamá era contadora, hija de contador, así, Sí. histórico. Entonces, pues digo, eran muy exigentes en la escuela y tuve la suerte de que nos metieron a buenas escuelas, pero becados. Y tan buenas escuelas que te puedo decir que yo tuve de compañeros Ajá. en toda mi primaria, por ejemplo, a Pedro Ferriz de Con, Jorge Berry, los hermanos Frank, uno de ellos llegó a ser secretario de Salubridad, También, Julio Frank, y ya, yo me acuerdo mucho que conoces a Enrique de la Madrid, ¿no? Enrique de la Madrid, sí. ¿Pero también fue de ahí o fue de otra cosa él? No, era aparte. ¿Aparte? Ok. Gustavo Révora y su esposa estudiaron en el gobierno americano. ¿A poco? Sí, qué Sí. curioso. Mira. ¿No? ¿Y qué pensar otra vez que se iban a ver acá? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, tío Julio Frank, que era el más chico de los 3 Frank, estaba 1 o 2 años abajo de mí, pero llegó a ser secretario de Estado, o sea, secretario de Salud, Ajá. y aparte, secretario de la Organización Mundial de la Salud, ¿De la OMS? de la O sea, Organización Mundial de la Salud, Julio Frank. Frank. Julio Frank, ok. Él fue el que, por llamarle de alguna forma, La verde es de habanero y la roja es de morito, ¿vale? Muchas gracias. desarrolló el Seguro Popular Con con Calderón. no, con Fox. Con Fox. Sí, es cierto, viene desde Fox. Sí. Desde Fox. Entonces, digo, por decir de personalidades que coincidieron conmigo en la escuela, ¿no? Y te puedo decir que la influencia de haber estudiado la primaria en esa escuela, mucho de lo que sé como bases son de ahí. O sea, muy buena escuela. Muy buena escuela. Oye, tu papá fue a estudiar medicina. Sí. ¿Se recibió de médico? Sí, Sí. más no ejerció. ¿Qué se dedicaba? Era trabajos desde siempre en laboratorios de medicinas. Ya. Es ahí donde conoció a mi mamá, Que se dedicaba que ella era contadora de eso. en Park Davis. Y mi papá trabajó en Park Davis y ahí la conoció. Entonces, cuando se casan, como buen macho mexicano, la sacó de trabajar.
y mamá pudo volver a trabajar hasta que mi hermano Oscar, el más chico, cumplió 18 años. Es un tema normal, yo creo. Todo el mundo, cuando ve una empresa de la envergadura de la tuya, pensamos y suponemos que es un tema transgeneracional, ¿no? Es decir, que viene de tu papá o tu abuelo o cosas por el estilo. Porque la verdad digo, yo sé que a lo mejor muchos no conocen la empresa que es Dipasa, pero es una empresa muy grande. O sea, realmente es una empresa que tiene un peso específico en su área muy grande y que emplea, ahorita nos vas a decir tú cuántas personas. ¿Cómo llegaste a esa parte? Primero empresarial, porque al final es empresarial, y luego por qué dedicarte al tema agro. ¿Dónde estuvo esa parte? ¿Cómo de ser el hijo de médico que trabajaba en farmacéuticas, terminaste en el tema agro? Mira, afortunadamente, digo, mi papá era muy duro, Ajá. no había muchos recursos, entonces no era muy espléndido que digamos. Ok. Entonces, tuvimos que, porque nos gustaba tener nuestro dinerito, por ejemplo, a mi hermano César y a mí, y pues, a nosotros nos daban domingo. Sí, claro. Entonces, nos salíamos a los fines de semana a cortar pasto, a lavar coches o cosas por el estilo, Ok. para tener nuestro dinerito. Entonces, empezamos, digamos que a trabajar Ajá. de esa forma. A partir de que salí del tercero de primaria, Ujú, para pagar los libros del moderno americano, ujú, que eran libros del American Bookstore, eran muy caros. ujú. Entonces, tenía que trabajar en la librería donde se vendían los libros para pagar mis libros. ¿Trabajabas del que atiende o de qué? En las vacaciones, Ajá. Atendiendo. atendiendo Sí, sí, sí. de dependiente, ¿no? Ándale. Uno de varios, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, pues eso fue parte de la formación. Ok. A ver, ya sabías entonces tenías que ganar tu dinero. Eso afortunadamente y desafortunadamente mucha gente que no se lo enseñan. El tema agro, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, eh, yo primero quería ser médico. Claro, tu papá médico, tu Claro. médico era Siempre me llamó muchísimo la atención la medicina, sobre todo la cirugía. Ok. Pero mientras estaba yo de estudiambre, como yo digo, Como somos cuando estamos ahí. y obviamente, y siendo menor de edad, Ajá. trabajé inclusive vendiendo medicinas de laboratorios chafitas. Ok. Uno que ahorita ya no es chafita, Maipo, Ok. y me iba yo desde la Merced Ajá. recorriendo a pie cuanta farmacia encontrara Sí. para venderle estas medicinas. ¿No? Después empecé a trabajar por un amigo que era piloto de pruebas de Nissan mexicana. O sea, Sí me acuerdo que fuiste piloto de pruebas también, ¿no? Un Me tiempo, llamó. sí, claro, sí. me llamó muchísimo la atención. Éramos muy amigos porque éramos novios de dos hermanas. Pues qué buena amistad. Sí, entonces, Ujú. pues entré a trabajar a Nissan, pero sorpresa, entrar a ser piloto de pruebas no es, sí, bienvenido, pásale, ahora le agarra el coche y llégale, ¿no? Ajá. Sino que empieza la capacitación, hermano. Y primero, para ser piloto de pruebas necesitabas aprender mecánica. Ok, claro. Y Pues, puede ser. tenías que pasar por todas las áreas de los talleres. Desde suspensiones, frenos, motor, afinación, transmisión, todo eso. Entonces, estabas un tiempo trabajando de chalán, Para que supieras identificar qué es lo que fallaba, seguramente, ¿no? sobre todo porque tú ibas a probar después los coches. Entonces, tienes que afinar el oído para distinguir las fallas y de dónde venía. Sí. Entonces, Y puedes hasta decir, ¿no? A ver, lo que suena es tal cosa porque ya la conoces. exactamente. Claro. Entonces, fue interesante esa capacitación
por medio de los japoneses, y curiosamente, dentro de una empresa japonesa tenía yo un jefe alemán, que Hitler se quedaba corto. ¿Así? Se quedaba corto, tremendo este señor Horst Mokros, ¿no? En paz descanse. Súper exigente. Ha dado que su oficina, que estaba en un segundo o tercer piso, tenía una ventanita hacia el taller, Ajá. ¿no? Y abría la ventanita para estar escuchando lo que ocurría y asomaba la cabeza el alemán, ¿no? Era impresionante, ¿no? Bueno, aprendí muchísimo, ¿no? Sobre todo sobre la importancia que era capacitarte. Ok. Pero también aprendí a conocer muchas de mis debilidades, ¿no? O fortalezas. Yo no lo llamo problema, pero para mucha gente puede resultar problema. Soy un tanto rebelde, o siempre he sido un tanto rebelde. Eso lo tengo. Así he sido, ¿no? Y curiosamente yo creo que fui un empleado difícil porque tenías que ser y demostrarme que eras muy fregón para dominarme. O sea, siempre rebelde ante injusticias o cosas por el estilo, desde siempre, ¿no? Me acuerdo mucho que este alemán nos ponía unas envainadas a gente que dependíamos de él y en público. Y yo me le ponía al brinco. Y me le ponía brinco así de abajo para arriba porque era enorme, ¿no? Sí, claro. O luego de su ventana. No, aparte de frente, ¿no? Y me acuerdo que un día me llama a su oficina para reclamarme por qué cuando él me llamaba la atención, yo siempre me rebelaba. Y una, porque no me gusta que me llame la atención en público. Otro, porque consideraba yo que era injusto lo que estaba haciendo. ¿Sí? Y otra, porque yo estaba de paso. No voy a estar aquí toda la vida. Entonces yo tenía ya mi plan de vida no delineado, porque estaba yo muy joven. ¿Cuántos años tenías? En ese entonces tenía 19. Y pero sí, habiendo convivido en el mundo americano, gente muy adinerada. También la Ciudad de México cambia mucho ese tema, ¿no? Puedes encontrarte a la persona más pobre del país, pero también a la persona más rica del país. Sí. Pues en ese entonces todos mis compañeros, lo que sea, que vivían en el Pedregal, etcétera, ¿no? Iba yo a comidas a sus casas y todo. Yo nunca invitaba a gente a mi casa. Sí, claro. Aparte de que no me lo permitían en mi casa. ¿Eras consciente de esa Era diferencia? consciente de esa diferencia. Okay. Entonces, no ser como ellos, ¿no? Pero no vivir en esta misma situación de inmediatez. Porque me llama la atención, a ver, de principio ser consciente de dónde estamos y a dónde queremos ir creo que no es tan sencillo. Muchas de las veces comenzamos de la manera que tengamos que comenzar porque nunca decidimos eso, ¿no? Pero sí decidimos hacia dónde queremos llegar. Entonces tú me estás diciendo que sí veías esos casos de éxito, por así decirlo, podemos decir, un tema económico, los veías lejanos, eras consciente de esa lejanía, pero también nunca te sentiste menos. No. Hablabas al nivel de ellos, estabas con ellos, pero no te sentías menos. Decías, es algo que puedo lograr. ¿Eso pensabas? Sí, es algo alcanzable. Ok. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y para eso tienes que prepararte. Entonces, tenía yo que ser mejor. Me encantaba el deporte. No lo vas a creer, pero así de mi estatura participaba yo en atletismo, ¿no? Y era yo exageradamente rápido. Okay. Decía el entrenador que los otros daban una zancada en lo que ya daba 3. Ok. A cosas que yo las daba más rápido, las 3. Sí. Eso. Entonces, participé en la selección de fútbol de la escuela. O sea, tenía que ser un poquito más. Ahora sí, ya, ¿cómo fue el tema que llegaste al tema agro? O sea, como ya llegaste a Nissan, ya te dijo, ya tuviste
Creo que fue muy exigente. ¿Por qué pasó? Esto lo iniciamos, yo estaba estudiando licenciado en Comercio Internacional, Sí. ¿no? Y mi hermano César trabajaba para una empresa extranjera de un mexicoamericano que era corredor de productos agrícolas en el mundo. Entonces, para eso antes siempre hicimos a la compra-venta, te digo. César trabajó en una empresa que le trabajaba a Conasupo Mm. y en varias ocasiones estuvimos comprando maíz. Ok. Comprando y vendiendo. No, comprando para Conasupo, Sí, sí, sí. ¿no? A través de esta empresa. Ok. Entonces, estuvimos, por ejemplo, un buen tiempo aquí en Contepec, Michoacán. Yo tenía 17 años. Ok. Yo estaba recibiendo el ajonjolí para saber treparlo a un furgón de ferrocarril, Ok. ¿no? O sea, le mandaba yo un papel. Mi hermano César hacía las órdenes de pago del Banco Ejidal Ok. a los productores. ¿César cuántos años tiene? ¿Mm? ¿Cuántos años tiene? O sea, en ese momento, 7'3". O sea, se llevan poco, relativamente. 2 años. Más chico que tú. No, él es mayor que yo, ¿Es mayor que tú? 2 años mayor. Entonces, tú tenías 17, él 19. Ujú. Ok. Ajá. Y entonces, eso nos hizo, si tú quieres, meternos a lo de los productos agrícolas. Nuestro objetivo era exportar productos agrícolas de México hacia el mundo, a donde fuera. Claro, primero, pues tenías que hacerle al comerciante, comprar y vender, comprar en el campo y vender en la Merced. O sea, Ciudad. Ajá. así empezamos, ¿no? Hasta que logramos nuestra primera exportación, ¿Qué fue? 1 tonelada de orégano Ajá. a una empresa de Panamá. Ok. La compramos en la central de abastos de Guadalajara. Nos prestaron ahí un cuartito. Ok. Compramos los sacos de nequén nuevos, los marcamos. Aquí instalamos los sacos a 10 kilos cada saco. Unos sacones enormes que así los cargabas al camión aventándolos de 10 kilos. Cargamos la tonelada. Yo me llevé el camión a Manzanillo Ajá. y hice la exportación a Panamá. Esa fue la primera. Para esto, ¿cómo empezamos para abrirnos a lo que podía ser el mercado exterior? Primero, en ese entonces, no existía el internet ni cosas por el estilo. Era todo por carta. Cuando ya concertabas algo, quizá llegabas a mandar un cable, que es un telegrama internacional, pero cuesta, Pagado. O así. y o hasta una llamada telefónica, ¿no? Ok. Y empecé a visitar las embajadas Ok. para buscar. Todas las embajadas tienen oficinas o agregados comerciales. Sí, claro. Todos. Entonces vas a esas embajadas y investigas de qué productos hay demanda de importación en su país. ¿Eso es algo que puede ser todavía el día de hoy? Sí, Sí. O sea, vas a las embajadas y les dices, ¿qué te hace falta de tu país? sí. Ok. ¿Vale? Ok. Ajá. Entonces, así fue como nos contactamos con los agregados comerciales de la Unión Soviética Ok. y ellos representando a lo que era el Conasupo de la Unión Soviética, que se llamaba Soyuzplodo Import, ¿no? Ok. Entonces empezamos a venderles pimienta, primero que 5 toneladas, y empezamos a buscar la representación de café y de cacao. ¿Tú cuál crees
que era el gran diferenciador. Esto del tema de las negociaciones con la URSS, ¿cuándo fue, dijiste, más o menos? A principios de 76. 76. ¿Cuál era la gran diferencia entre hacer negocios el día de hoy y hacer negocios en los 70s? Porque, a ver, si te haces negocios con la URSS, me queda clarísimo que te vas a echar tu vodka el día de hoy y también haciéndolos con Rusia el día de hoy, también te vas a echar tus vodkas. Y creo que tú me platicaste que a las 10 de la mañana ya era tarde para echarte vodkas. Pero, ¿cuál crees? Bueno, la juventud te ayuda muchísimo a aguantar esos ritmos. Sí. Porque sí, honestamente, como dicen, ¿no? Toman como cosacos. Pero sí es muy diferente. ¿Eh? A ver, porque el mexicano se jacta de ser el pedote del mundo. Pues desde agarrarte y echarte tus tequilas y salir y hacer y enfiestarte. Pero luego conoces a los ingleses y dices, ay, no, es más cabrón. ¿El caso del ruso sí es mucho más? Yo creo que sí. Toman muchísimo, muchísimo. Y, mira, por ejemplo, imagínate, teníamos un embarque, entonces nos íbamos a Veracruz, me iba yo con ellos, irnos de la embajada, llegábamos, nos subíamos al barco, Ajá. nos instalábamos en el camarote oficina del capitán. Ajá. Tú abrías el refrigerador del camarote del capitán y lo único que había era botellas de vodka. O que era su cava. ¿Sí? No había otra cosa. Ajá. ¿Sí? Entonces, el hombre, durante el trayecto, yo creo que es por lo menos una botella diaria se tomaba. La costumbre. Entonces, si durabas 6 días cargando el barco ahí, Ajá. eran 6 días de estar tomando, comiendo arenque ahumado, caviar. O sea, ahí eso desfilaba como galletas con mantequilla nosotros, ¿no? Ajá. Era también el tema de que la URSS en ese momento tenía esa fortaleza para poderlo hacer, ¿no? Y también, hacían compras. pero sí, también, ¿no? Y Pues, digo, compraban cacao, compraban café, por lo menos eso era lo que compraban a través de nosotros, ¿no? sí. Claro, el proceso de carga no era como ahora, ¿no? Ok. O sea, el proceso de carga, tú llevabas la costalera se ponía arriba, dentro de una red, la red se enganchaba en un cable, en la grúa y para arriba, giraba y para la bodega del barco, ¿no? O sea, la abrían y después. entonces era un proceso lento de mucha maniobra de los estibadores y todo eso, ¿no? Pues no como ahora que las grúas mueven los contenedores y traen ya un chorro de toneladas dentro de un contenedor. Sí. Entonces, un proceso más interesante, más lírico, más, te decía, de la primera exportación que hicimos, que yo llevé todo a Manzanillo, y yo hice la exportación. Ajá. Yo hice los trámites. Sí. O sea, era algo que yo sabía hacer. Entonces, ocupé a la gente aduanal solamente para que firmara. Sí. ¿Cómo les haces hacer? ¿Por el tema del estudio? ¿Por qué? Sí. En ese tiempo, en la ESCA, que es la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico, Ajá. La carrera de licenciatura en Comercio Internacional era en el único lugar en el país donde se impartía. Ok. Y era una carrera de veras. Te enseñaban gestión aduanera, te enseñaban logística, te enseñaban hasta la distribución de carga dentro de un tráiler o dentro de un barco. Entonces, aprendías Derecho Internacional, Todo. aprendías contabilidad, aprendías finanzas, o sea, era exageradamente completa y compleja, lo que ahora es una carrera de patito. Sí, claro. Desafortunadamente, ¿no? Entonces, era muy interesante, eras como aprendiz de muchas cosas. Tenés un mar de conocimientos con esto de profundidad. Exactamente.
Por ese mar de conocimientos te permitía explayarte en todo. Ahorita que dices Mazatlán, y a ver si eso no, Manzanillo, y a ver si eso no lo vas a contar o me lo vas a quitar del video. Pero estoy acordando que me dijiste que una vez te fuiste, ibas en el avión, pues más bien hacia Manzanillo, y que se te cruzó una tormenta a medio camino y terminaste varado en ¿dónde? Careyes. Y luego terminó, fíjate, parado en Careyes, ¿en qué años? ¿Perdón? ¿En qué años? Ay, Dios santo. Ahí sí no me acuerdo la... ¿80s? ¿90s? ¿80s? Careyes, que ahorita Careyes apenas el día de hoy está de moda, ¿eh? O sea, Careyes hace unos 5 años empezó a poner muy de moda el lugar. Pues era un lugar aún con mucho menos desarrollo, evidentemente, en ese momento. Pero como iban ustedes ahora en calidad de náufragos, porque quedó su Me derrané de Careyes. llegaron los jeeps, se la pasaron bomba un fin de semana y ustedes más ya querían seguir siendo náufragos. No. Fue muy interesante esa anécdota, ¿no? O sea, lo problemático es que como íbamos en avioneta, pues ya nos habían empezado a buscar. Sí, pues sí, claro. Si nos habíamos caído o algo, ¿no? Entonces, el trayecto era que íbamos de Hermosillo a Manzanillo. Llevaba yo un permiso de exportación de garbanzo. Ajá. Que íbamos a hacer un embarque de garbanzo ahí en Manzanillo. En ese tiempo requerías permisos de exportación para muchas cosas todavía. Sí. Y entonces los productores de Sinaloa, de Sonora, tenían el permiso y me lo prestaron físicamente para que fuera yo a hacer la exportación. Yo les había comprado el garbanzo a ellos. Okay. Bueno, entonces, me prestaron un jeep para llevarles el permiso, ¿no? Para que... A los de ahí de Careyes. A la agencia aduanal en Manzanillo. O sea, pero en Careyes, después de ser náufrago, Ahí me prestaron el jeep para ir. Después de 2-3 días estar ahí. También hay que aprovechar, pues ni modo que no. Estamos ahí. Sí. Pero te digo, es que la experiencia en la avioneta con la cola de un ciclón había sido tal que te sangoloteaba como papalote. Que ese día lo último que recuerdo de ese día es que estaba yo bailando arriba de una mesa con una botella de tequila. Oh, claro, después de haberle rezado a Dios de que te dejara salir de esa tormenta. De ahí ya no me acuerdo de más nada. No, pues sí, si no todavía no me lo platicas. O sea, no es necesario porque yo ya pensé muchas cosas. Tenemos un amigo que se llama Ranulfo Corona, que cada que lo vemos, él dice que también yo, pero la realidad es que solo Ranulfo, así lo vamos a decir. Dice que cuando seamos grandes queremos ser como él, porque de verdad tiene unas anécdotas buenísimas y que todo el mundo yo creo que las queremos vivir. Pero la verdad es que yo creo que tú también tienes muchas anécdotas, muchas y un millón cosas que debes de vivir. A ver, afortunadamente y gracias a Dios, tienes 75 años de vida. 73 años de vida, perdón. Empezaste a los 19, desde antes a trabajar, acabas de decir que desde tercero de primaria de alguna manera hacías tu dinero. Pero a los 19 de manera formal, 17 de manera formal, perdón, por así decirlo, tienes una empresa que tiene 50 años cumplidos. Entonces, experiencias debe haber miles. Experiencias debe haber miles, te platicabas también de una vez que te fuiste a Europa, que te quedaste un tiempo por allá. 1001 cosas que la verdad uno se vive y que la verdad creo que es por el tema de trabajo, ¿no? Muchas de las personas a veces se quejan de que su vida no pasa nada emocionante, pero pues que te la pasas en tu cuarto viendo la tele o te la pasas en tu casa viendo a ver qué haces. Pues no, la verdad es que no te va a pasar nada si no sales y trabajas, si no sales y buscas esas experiencias. ¿Y ese chico? Es el Mariana Zapata. Ah, ok. Gracias. Fíjate que en este programa lo que tratamos de hacer es invitar, por supuesto, ándale. Muchas gracias. Déjamelo. Sí, déjamelo aquí encima, no te preocupes. Sí. Gracias. Es invitar a líderes que inspiren. Porque definitivamente creo yo, también tú no decías hace ratito y fuera de cámaras, que el tema aquí de México, sobre todo de México, pero de muchas partes del mundo, es que las personas no se atreven a hacer las cosas. Es decir, por más que queramos tener algún cambio, nos quedamos, como yo lo dije también ahorita, te quedas en la casa esperando que ese cambio suceda y no es absolutamente nada.
De inicio, a ver, vamos con un resumen nada más y una definición. Para ti, ¿qué es ser líder? Líder, para mi gusto, que no es lo mismo que ser jefe y es un error que comete muchísima gente. Primero es inspirar y compartir tus conocimientos. No puedes ser egoísta. Ok. O sea, quieres que tu gente, Provechito, ¿eh? provecho, haga bien las cosas, pues primero hazlas junto con ellos Ujú. y enséñales cómo, ¿no? O sea, que por ende debes de saber antes de querer mandar. Exactamente. Ok. Siempre he dicho que para mandar tienes que saber hacer las cosas. Ujú. De acuerdo. O sea, eso es inevitable. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, para mi gusto la vida es como un teclado de un piano. Ajá. Las teclas pueden ser de marfil, de hueso, de plástico, de madera, de lo que quieras, pero todas van a ser blancas y negras. ¿Ok? ¿Sí? Entonces es un proceso binario. Ujú. Tú te sientas ante un piano y puedes hacer un escándalo espantoso, un ruido espantoso. Pero si te preparas, te capacitas y aprendes a hacerlo, puedes tocar unas melodías preciosas. Con lo mismo. Y lo mejor de todo, y deleitar a mucha gente tocando esas melodías. Ok. Eso es compartir lo que sabes. Entonces, yo creo que ser líder es inspirar y romperte la madre junto con tu gente. Fíjate que ahorita decías algo muy interesante. No depende entonces de las circunstancias, sino de la preparación para poderlo tocar. Es decir, puedes tener las circunstancias donde tu piano sea de plástico, donde tu piano sea de cola y sean de marfil, las antiguos teclas. Pero si tú te preparaste para poderlo tocar de una muy buena manera, de una manera excelente, entonces vas a tocar una melodía preciosa. Es decir, que las cosas dependen de nosotros, no dependen de las circunstancias con las que hayas nacido, con las que te hayas, sino que si bien debe tener algún peso, somos nosotros los que marcan esas diferencias. Definitivamente. Yo no creo en la suerte. Ok, ajá, sí. Yo creo que todo depende de que cuando se te presenten las cosas, Ujú. cómo reacciones y qué hagas. ¿Sí? Y la parte, esas oportunidades no te van a llegar si estás guardado en tu cama. Sí. Tienes que buscarlas. Dicen que la suerte, si es que existiera como dices tú, la suerte es estar en el momento adecuado con la preparación adecuada. Sí, claro. O sea, otra vez, como tú dijiste, si no estás afuera buscándolo, no lo vas a encontrar. Pero si lo encuentras y resulta que no estás preparado para eso, pues no lo vas a ver pasar. Eso yo creo que es la verdad. Ahora, el ser el líder también pasa algo muy... No es probable, es algo seguro. Te vas a tropezar. Ah, no, claro. A ver, si quieres hacer algo, lo que va a pasar es que lo tienes que intentar tantas veces que te salga, porque a nadie le sale a la primera. Y mi papá me decía, y me dice afortunadamente, que eso se trata de equivocarse y no es tanto de un tema de cuántas veces te equivocas, sino cómo te paras y qué aprendes cuando te paras. Te dice, a fuerza te vas a equivocar, a fuerza la vas a regar, a fuerza vas a tronar el negocio. Trónalo, pero aprende porque lo tronaste. Aprendes mucho más de los errores que de los éxitos. Porque muchas veces los éxitos ni siquiera te diste cuenta cómo llegar. Pero ¿cómo se mantiene el rumbo con eso? ¿Cómo cuando tronaste tu primera empresa o cuando la regaste, cuando seguramente mandaste un embarco mal, cuando te lo regresaron, cuando el SAT, ahorita nos platicabas también y sería una buena anécdota, te dice, pues no, mi chavo, muchas gracias, ya lo pasado, pasado. ¿Cómo llegas a tu... Caído. Lo caído. ¿Cómo llegas a tu casa? ¿A que tu mujer te regañe?
a que te digan, no, pues has de estar pendejo o algo así, porque ¿cómo puede ser que te pase esto a ti? A que a lo mejor no tengas el dinero para poder sacar las cosas que necesitas. Deja tú de los salarios, que por supuesto es muy importante, y creo que eso es un tema que todo el mundo tenemos que entender. El tema de que las personas que colaboran contigo comen a veces antes que tú, porque primero tienes que ver sus salarios y luego tus ganancias. Pero esos temas tan sensibles como de que estás arriesgando de repente a lo mejor hasta el patrimonio de tu familia. ¿Cómo después de una caída, sea cual haya sido, cómo sigues adelante? ¿Qué es lo que necesitas la mentalidad para poderlo hacer? Pues es que llega un momento que ya no eres tú. O sea, tú tienes que continuar porque ya representas no solamente a tu familia, Uh-huh. te presentas a 250 familias. Entonces, no te puedes rendir. Y aparte para mi gusto hay un dicho muy importante, ¿no? No puedes vencer al que no se rinde. Sí. O sea, le pegas y se cae y se vuelve a parar el güey, ¿no? Sí. Sí. Y le pegas y se vuelve, o sea, es puta, te cansas tú de golpearlo y se vuelve a parar. Totalmente. Bueno. Entonces, nunca lo vas a vencer o que nunca se va a rendir. ¿Y cuál crees que para ti que haya sido esa caída? La que te marcó, la que donde decidiste, la que posiblemente dijiste, de aquí no me paro, pero al decidir pararte cambió totalmente todo. Tu perspectiva. La salud, la recuperación de la salud. Sí. O sea, tú sabes que pasé 2 años que ya no debería estar aquí, ¿no? Sí. Y aquí sigo jodiendo. Y sí. Sí, supe hace algunos años tuviste algunos problemas médicos. Unos más fuertes, unos menos fuertes, pero todos que al final del día son temas no cotidianos. No estamos hablando de una gripa. Estamos hablando de internarte. Estamos hablando de perder mismos sentidos. Estamos hablando de perder habilidades que hay veces que las damos tan obvias para nosotros que cuando no las tenemos damos cuenta qué tan grandes eran. Creo que también el tema de disfrutar la vida, de aprender a disfrutar los momentos, hasta los estresantes, es parte también de ser líder, ¿no? Sí. O sea, aprender todos esos momentos y también darte tus espacios, porque hasta esos tiempos muertos que de repente tú dices, bueno, ¿y de qué me sirve de vacaciones si lo que yo tengo que estar es haciendo negocios? No, porque también tienes que descansar, también tienes que tener un tiempo de ocio, si quieres así decirlo, para poder repensar tu negocio. Porque a lo mejor te vas ese fin de semana con tu pareja, con tu novia o con tu esposa, la que se te pegue ese fin de semana, y te descansas la cabeza. Y regresas el lunes con esa solución que querían esos clientes. Fíjate, eso me Dime. dio mucho Ajá. el motociclismo. La libertad como de mente, o sea, como el Yo creo espacio. que la moto el fin de semana representaba así como el washout, Ajá. porque para ir y regresar sano y salvo, tienes que enfocarte. Y al enfocarte, tienes que olvidar de todo. ¿Sí? No puedes ir en una moto pensando en tus problemas de chamba. ¿De acuerdo? No puedes ir en una moto pensando en tus problemas familiares, porque te vas a romper la madre. Sí. Y el problema es que te lo rompes a 200 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora. Y no es una cualquier rompida de madre. Es una gran rompida de madre. Yo siempre decía, ¿por qué siempre ves a los taxistas de malas, Ajá. de mal humor, por el tráfico? Uh-huh. No puede ser. Uh-huh. Si hay tráfico y traen pasaje, esta madre sigue corriendo. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Uh-huh. Pues el tráfico lo sufrimos todos, ¿no? Entonces, quería yo experimentar eso. Y aparte, el ver lo fácil que es dar un buen servicio. Si te lo propones. Si te lo propones, claro. Uh-huh. Entonces,
me enfoqué mucho en la zona sur de la Ciudad de México, en la zona de hospitales. Ujú. Y te lo puedo decir, en toda mi vida no recibí más bendiciones que en ese tiempo de taxista. ¿Por qué? Si subía pasaje de adultos mayores que los llevaba a los hospitales, me paraba, me bajaba, abría la puerta, los ayudaba a bajar y me colmaban de bendiciones, ¿no? Muchas gracias, que Sí, Dios te sí. bendiga. O sea, ¿qué tiene de difícil hacer esto? Que también viviste experiencias malas, me Claro. intentaron robar. La mamá exactamente atrás de mí. Luego el niño y el papá en el lado abierto, digamos. De repente, obviamente, sean 8 o 9 de la noche, ahí en la altura, en Portales, hace la parada una familia, papá, mamá, niño, pues con toda la tranquilidad del mundo lo haces. Si te dijeran la parada 3 rufianes, Sí. a lo mejor lo piensas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se suben, empiezo a circular, y de repente la señora me agarra el cabello y me jala hacia atrás, en un alto. El hombre me pone un cuchillo en las costillas y el niño es el que me empieza a esculcar. Y yo tenía la costumbre de que los billetes, o sea, los metía yo en una rendijita que tenía debajo del tapete del piso. Y me dejaba yo monedas o 2 billetes chicos, ¿no? Y de repente, el escuincle esculcándome y dice, ya pique este hijo de la fregada, papá, porque no trae nada. El niño diciéndole eso al papá, carajo. La verdad, sí dije, ya valió. Claro. Son experiencias buenas, experiencias malas, otra vez volvemos a lo mismo. Lo interesante es que lo hiciste. Estoy seguro que todo mundo a lo mejor tenemos una idea similar de hacer algo loco. No sé, puede ser tonterías, pero aventarte del bungee. Dime cuántos de los que tienen ganas de aventarse el bungee se han aventado. ¿Sí? Yo creo que un porcentaje bien mínimo. Aventarme el paracaídas, ¿cuántos? Eso, o sea, tener la convicción de que algún día voy a ser taxista de la Ciudad de México y serlo. Eso es un tema interesante, yo creo que también es un tema que caracteriza a los líderes. La convicción y el propósito, y no solamente que quede como ideas o sueños, ¿no? Sino decir a los 50 lo quiero hacer. Son cosas que de repente suenan como medias, dices, ¿eso qué tiene que ver? La verdad es que sí. Son muchas cosas que tienen que ver y que definen al final del día un líder. Un tema importante, yo creo que a todo el mundo nos interesa, es saber cómo una empresa que el día de hoy tiene cerca de 400 colaboradores, que empezaste tú hace 50 años, que tiene presencia en 4 países, Ciudad de México, México, Brasil, Holanda y Estados Unidos, y que comercializa con más de 60 países. ¿Cómo tiene éxito? Y se dice sencillo, ¿verdad? Porque seguramente me lo vas a poder resumir en una frase y me vas a decir, esto es el secreto del éxito de Dipassi. Gracias. Pero ¿en qué resumirías el éxito de Dipassi? Una, básico, en la profesionalización. Ok. Obviamente empezamos a querer vender de todo, comercializar con todo. Fuimos poco a poco especializándonos, nos dedicamos por mucho tiempo al ajo. Ok. Competíamos con Usabiaga, con los Nieto, con todos ellos, ¿no? Siento que por nuestra forma de ser y por nuestra apertura y por nuestra intrepidez, llamémosle así, y se enfocaban mucho al mercado de Estados Unidos y Brasil, ¿no? Y nosotros sí, Estados Unidos y Brasil, pero abrimos mercado en Asia. Empezamos a exportarle mucho a Corea, cosa que ellos no. Provecho. Ellos se quedaron solamente aquí. O sea, aquí a la región me refiero a América. Sí. Era Brasil y Estados Unidos. Creo que logramos la profesionalización cada vez más, tanto de nosotros mismos como de nuestra gente. O sea, les ganábamos espacios en barcos porque manejábamos una mejor logística. Entonces, la profesionalización. Y poco a poco fuimos
cerrando en las especialidades a lo que nos dedicamos. Y terminamos en el ajonjolí y todos sus derivados. El aceite, todo lo que sea de ajonjolí. Todo lo que sea de ajonjolí. La profesionalización. Lo que decíamos que no era suerte, lo que decíamos que tienes que estar preparado para cuando llegara. O sea, si te empezamos a estudiarle tanto a la ajonjolí que logramos procesos interesantes. Por ejemplo, que podríamos decir que en algunos casos somos los únicos que lo manejamos. Tenemos competencia en el ajonjolí. En México, una empresa, y en el mundo, obviamente. Claro. Pero logramos que la calidad Dipasa tenga un nombre a nivel internacional. Fue reconocida. Muy reconocido. Bueno, la competencia, casi algunos de los mismos procesos de la ajonjolí que nosotros hacemos, también producen aceite, pero nosotros no nada más producimos aceite. O sea, el aceite refinado, el aceite extra virgen o el aceite oriental, que es el tostado Todo ajonjolí, ¿verdad? de ajonjolí. Pero hacemos un aceite ultra refinado de ajonjolí que se utiliza como vehículo para las inyecciones, para las vacunas. Ok. No solamente es el tema alimenticio, sino todo lo derivado a partir de la ajonjolí. Exactamente. Por ejemplo, Era. muchos de nuestra competencia igual, los subproductos los enfocan a alimentos para animales, Ya. que es un negocio también, ¿no? Claro. Nosotros nos vamos hacia los nutracéuticos. ¿Qué son? Proteína aislada de ajonjolí, Ok. una sesamina, que sabemos que son aditivos proteicos para los embutidos. ¿Es el estar preparado? ¿Es persistencia? Porque ahorita también decíamos de los momentos malos. Es necedad hasta ahí un cierto momento, ¿no? Porque estoy seguro que más de alguna vez en el principio te decían, no, eso no va a funcionar, o a lo mejor alguien te llegó a decir que poco tenía futuro, a lo mejor esa parte, que todo tenés tanta competencia. Seguramente, porque, y eso sin saberlo y sin preguntarte, seguramente hubo personas que te dijeron que no, pero a todos nos, ahí estuviste tú, tu hermano, persistiendo, y pues no es como que eso haya sido tan fácil, ¿verdad? No es que me digas que en 10 años a lo mejor fue el éxito del mundo, seguramente fue poco a poco, y el día de hoy podemos hablar de una empresa transnacional, como decíamos, con 400 colaboradores, con presencia o intercambios entre 60 países, pero es un trabajo arduo, un trabajo que es precisamente de un líder, de un capitán que necesita o que tiene bien fija esa meta. ¿Cómo ves el día de hoy a esos líderes que están surgiendo? Esas personas que le estamos viendo apenas con esas patas para gallo. ¿Ves que son diferentes a los de antes? ¿Ves que en el ámbito político, por ejemplo, hay temas que no se veían? No es lo mismo, pero es la misma gata pero revolcada. ¿Cómo ves ese tema de los liderazgos actuales en el país? Yo creo que tenemos carencia de liderazgos. Ok. Siento yo. Hace falta mucho más. Antes de la primera mitad del siglo pasado, el mundo era de los audaces. Siento yo que a partir de que inició la segunda mitad del siglo pasado, eso empezó a cambiar y empezó a requerirse, además de audacia, ¿sí?, cada vez más preparación. Y cada vez más, porque todo fue creciendo exponencialmente. Si tú ves la tecnología en general, cómo era en 1901 y
en el 2000 cómo era. Y se va exponenciando como Cómo eso. a partir de las guerras, desafortunadamente, la tecnología avanzó exponencialmente. Entonces, por consiguiente, ahora hay muchísimo más facilidades de comunicación simplemente, ¿No? pero más competencia. Entonces, tienes que mejorar, esforzarte por ser un paso Más que lo más que el otro, más que tu competencia. ese líder que se está forjando el día de hoy, que va en preparatoria, va a salir de la universidad, va a salir de la universidad en este diciembre. ¿Cuál crees que sea el valor indispensable que tiene que tener para triunfar? Primero, hambre. Hambre, Y segundo, humildad. unidad, Humildad. humildad. Ok. ¿Sí? Y en humildad me refiero que haz a un lado la soberbia y siempre vas a necesitar de los demás. Siempre vas a necesitar de una mano, siempre vas a necesitar de un buen consejo, siempre vas a necesitar del trabajo de alguien. Pero si no eres lo suficientemente humilde para reconocerlo, estás jodido. Te cierras a todo eso. Necesitas ser una persona capacitada, una persona humilde, una persona que reconozca la necesidad de la unión, porque también ahorita lo mencionamos. Y necesitas una persona con hambre. Las personas con hambre son esas personas que carecen de algo. Son las personas que quieren algo diferente. O es simplemente algo que nace con lo que naces o con lo que te vas forjando. ¿Cómo logras tener hambre como joven? Como joven, ¿cómo logras tener esa hambre? Porque yo creo que el día de hoy las personas tenemos afortunadamente muchas menos carencias que en años pasados. Porque la estabilidad económica, la zona media económicamente hablando es cada vez mayor a diferencia de años pasados. Antes era clásico que tu papá te decía, mira, con un par de frijolitos y con una carnita a la semana, tenemos. Y de verdad con eso a lo mejor llegas a salir, ¿no? Hace algunos años, ya hace algunas generaciones. El día de hoy el joven tiene necesidad de cosas que a lo mejor necesidades son, pero que ellos lo consideran como necesidad. Y las tienen a la mano, como estamos diciendo. ¿Cómo forjas el hambre en estos tiempos, en esas generaciones? Yo he tenido la oportunidad de participar como consejero tanto en CONALEP de Cortázar como en la UPG, donde que acabo de cumplir 20 años, por cierto, ¿De consejero? y la universidad. Toda la vida. Ajá. Y han pasado por ahí generaciones de que eran el primer profesionista de su familia. Muchachos, ahora sí que bajaron de la comunidad, de comunidades de Cortázar a estudiar después de estar en prepas o en media superior como tipo CONALEP y que tuvieron oportunidad y ambición de seguirse preparando. Pero si no tienes esa hambre que se traduce en ambición, ¿cómo se llama? No conformismo, o sea, hacer a un lado el conformismo, ¿no? No decir, pues esto me tocó. Uh-huh. ¿No? Sacúdete de eso. ¿No? Es bien fácil decir esto me tocó. Ya sea bien o mal, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? Dices, ¿cuántas veces no has visto empresas
que las construye una persona y cuando pasan a la segunda o tercera generación ya valió madres, porque no tuvieron hambre, no tuvieron aspiraciones, porque nacieron ya con ellas. Y de cualquier grado, ¿verdad? Porque puedes tener una vida media baja y no tener aspiraciones. Puedes tener una vida media alta, altísima, como nos compartías de tus compañeros, ¿no? Y muchos de ellos seguramente sus hijos a lo mejor el día de hoy no tienen nada o tienen lo mismo, pero no aspiran a hacer algo diferente. Platicaba con algunos amigos míos, conocidos, sobrinos, colaboradores, que muchos de ellos tienen 22, 23 años. Y les preguntaba sobre qué era el éxito. Y realmente todos me respondían que el éxito es tener dinero. Yo entiendo el éxito como un tema de la trascendencia. Es decir, que tu nombre, o no tu nombre, sino tu legado llegue a más allá de lo que tú propiamente vayas a vivir. Si tú el día de hoy pereces teniendo 73, 34 años, que lo que hayas hecho, sea lo que sea, se haya reconocido como lo mejor que pudiste haber hecho. Eso para mí es éxito. Para los jóvenes de hoy yo veo que el éxito es tener el dinero. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que sea algo de la juventud propia o es algo de la generación? Es decir, a las personas de 70 los educaron, por supuesto, diferentes que a la gente de los 30 años. Pero hubo tanta diferencia para que a los 20 años esas personas ya no supieran qué es el éxito, si solo lo relacionan con dinero. ¿Hubo algún cambio? Mira, esas personas yo creo que las personas que no les costó trabajo, que no les costó esfuerzo, sacrificios, etcétera, etcétera, nunca van a poder valorar lo que tengan, con lo que nacieron. ¿Sí? Ahí yo creo que es cuestión de los padres, desde el principio, inculcarles a tus hijos que hay que chingarse para lograrlo. Los éxitos se miden, depende a cada persona. Claro. Es entonces algo que depende de la percepción de cada quien. Tú, si le pudieras dejar algo a los líderes que vienen, a los jóvenes del día de hoy, ¿qué sería? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería el único consejo que les dejarías? Como si fuera tu legado, para ellos. Para ellos. Mi legado y mi idea es, no hay que vivir en el recuerdo del pasado, en lo que viviste ayer. Tienes que vivir y buscar el mañana. Yo creo que hay dos fechas muy importantes en la vida de cada persona. El día que naces y el día en que sabes para qué naciste. Cuando logres el objetivo que te fijaste, cuando creíste que ya sabías para qué naciste, ojalá y se te presenten nuevos objetivos. ¿Para qué? Para que sigas jodiendo como yo. Ahorita yo podría decir ya, qué hueva, vámonos. Pues ya vámonos a Canadá o a Careyes. Podría ser también. ¿Crees? Más de la verdad mejor. Oye, a ver, el día de hoy definitivamente debes de tener una perspectiva diferente de la vida. Porque es lógico, ¿no? Yo creo que también un joven de 22 años que hace rato platicamos piensa diferente como pensaba cuando tenía 19, ¿no? Por las experiencias de la vida, por la madurez propia que te dan los años. Pero si tú el día de hoy, Mario Cuello, de 73 años, le pudieras decir algo a ti mismo de 17 años, ¿qué le dirías? Mira, de todas las cosas que he estudiado y que creo que una buena parte lo aprendí, lo único que me ha llenado y me ha hecho consciente de que es algo que se tiene que hacer es cuando estudié el DIFOSO, que es el Diplomado de Formación Social Empresarial. Independientemente de que
si tú quieres, por mi contacto con el sector agrícola, el conocer a mucha gente, el haber tenido la oportunidad de estar comiendo o cenando en Nueva York con banqueros de renombre, o haber estado sentado en una piedra con un campesino comiendo de su mismo guisadito que tenía para comer. Tenía esta oportunidad, no tienes idea lo que significa. Pero el difoso todavía me dejó algo más, que fue la responsabilidad social empresarial. Y que ojalá, y tanto los empresarios, los líderes empresariales o políticos, tuvieran conciencia de eso. Muchas veces el salario emocional para un colaborador puede resultar más importante que el salario económico. Cómo te preocupes por tus colaboradores, cómo vivas de una forma u otra sus vidas. Yo creo que ahí radica mucho también la clave del éxito. La empatía. La empatía con tu gente. El saber que si tu prójimo está bien, tú vas a estar bien. Tú vas a estar mejor inclusive. Eso es algo que te enseñó a los años y que a los 17 años no lo sabías. Y que muchas de las veces como joven eres ambicioso y ves el éxito como un signo de pesos, pero debes darte cuenta que el repartir es más importante que el tener. Que si a tu gente le va bien, a ti te va a ir mejor. Ese creo que es una enseñanza. Inclusive, dejar. Si lo analizas, incentiva la productividad. Si tú tienes a tu gente contenta, se rompe la madre por ti y por la empresa. Claro. Claro. Y si hay que esforzarse en duplicar lo que sea necesario en el esfuerzo, lo van a hacer. Porque van a tener bien puesta la camiseta. Y no van a estar pensando, mira, este cabrón ya está estrenando coche. Entonces por eso es importante repartir. Pero repartir no me refiero solamente económicamente, sino compártete con ellos, ¿no? Muchas veces el tema del liderazgo, creo yo que en general nosotros como ciudadanos lo tenemos también entendido como el tema del liderazgo político. Esos políticos que son nuestros gobernantes y que al final del día tienen que ser las personas que tienen que ver por nosotros, que eso dice el papel. Que esos líderes que deben de, que todas sus acciones deben de ver por un tercero y no por uno propio. Y que siempre así ha dicho la teoría y que realmente muy pocas veces lo es. ¿Tú consideras que el ser un líder político es algo real o es algo de fantasía? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que consideré yo un líder político, que fue Manuel Cloutier. ¿No? Que surgió de los empresarios. ¿Y por qué es importante que surja de los empresarios? ¿No? O por lo menos alguien que ha tenido empresa, porque sabe lo que es ese riesgo, sabe lo que es arriesgar tu patrimonio para generar más y generar bienestar y trabajo de mucha gente. Y no de gente que ha sido política o políticos toda su vida, que para mí los considero casi hasta parásitos de la sociedad, que no saben hacer otra cosa. Y creen que para repartir hay que quitarles a estos. ¿Por qué no fomentas que estos
produzcan y generen más para que beneficien a estos. Creo que el tema de política lo tenemos muy satanizado porque entendemos precisamente el político como el servidor público que está dentro de gobierno. Cuando el hacer política es meramente tomar una decisión que involucre a terceros. Tú has sido una persona muy política. Dentro de tu empresa, dentro y fuera de tu empresa en Coparmex. Has sido presidente de Coparmex. El día de hoy eres parte de esta comisión anticorrupción en el estado de Guanajuato. Has participado en múltiples asociaciones civiles. Mario Cuello es un político empresarial. Yo creo que sí. Es una persona que nunca ha sido partidista, pero que en este momento piensa participar en algo político. Sí, yo creo que ya es necesario. ¿Qué piensas hacer? De entrada, ser parte de un partido que está en formación, que ojalá y se logre las suficientes afiliaciones y las asambleas para lograr el registro ante el INE y poder empezar a participar en las elecciones del 27. ¿Por qué? Porque considero que es importantísimo quitar pedazos de esa mayoría que tiene el partido gobernante, injustamente e ilegalmente, por cierto, esa mayoría, ¿sí? Y que con eso tiene la posibilidad de seguir destruyendo el país y por consiguiente a nosotros. Si no hacemos algo y seguimos cruzados de brazos y nada más enviando memes y la fregada, burlándonos de las tarugadas que puede hacer algún gobernador, algún funcionario público, no vamos a lograr nada. ¿No? Entonces, tenemos que hacer algo. O sea, no te puedes quedar callado. Dices, nos quejamos de los impuestos que pagamos solamente por la razón de que no recibimos el servicio correspondiente a cambio. Si nos importaría pagar más impuestos todavía, como en muchos países de Europa, Claro. pero que no tienes problemas de salud porque tienes eso, no tienes problemas de educación porque tienes, y buena educación, no la que están pretendiendo dar ahora con la nueva escuela mexicana, ¿no? Que más que nada es adoctrinamiento. ¿No? La seguridad, por favor. ¿No? Es la principal obligación de un gobierno. Darle seguridad a sus ciudadanos. Entonces, ¿y dónde está? Entonces, tenemos que exigir que eso que pagamos, es decir, no aceptarías contratar a un mecánico a que te arregle tu coche y te ponga llantas cuadradas, por llamarle de alguna forma, ¿no? O que tu carro mañana no encienda. Reclamarías, ¿no? Por supuesto. Entonces, es lo mismo. Tú le estás pagando a los Estás gobernantes pagando, no te lo están regalando. y no estás demandando por lo que ellos se retaron. Y aparte, vaciado, porque yo siempre he estado en contra de que se digan, se autonombren autoridades. Por principio de cuenta son servidores públicos. Y eso lo he repetido hasta mi cansancio. ¿Sí? Y llámese ellos servidores y yo público. O nosotros público. Hay una anécdota que es muy interesante. Tenemos otro muy buen amigo que se llama Jesús. Jesús Chucho Torres es una persona que se dedica al tema de los fraccionamientos. Podemos decirlo de esa manera. Desarrollador. Desarrollador, exactamente.
Y él tiene un apodo muy bueno para Mario. Que ese apodo, por eso en un principio dije que Mario es de esas pocas personas que tienen los pantalones para decir las cosas a las personas de frente y en el momento donde a lo mejor nadie se atreve. El humildito. Platícanos por qué eres el humildito, Mario. Es una historia muy simpática, ¿no? Que estábamos en las oficinas, en una sala de juntas del IMIPE, Ajá. ahí en Celanese. Y era la primera reunión de Ismael Pérez Ordaz como presidente del CCE Ajá. y con Gerardo Hernández, que era presidente municipal de Celaya. Sí. Los dos muy amigos. Ujú. Entonces empieza la reunión y Ismael, que siempre ha sido una finísima persona, una dama, por llamar, así le digo, ¿no? Queriendo ser muy correcto, le dice, venimos humildemente a solicitarnos, ya no me acuerdo todo el rollo, ¿no? Pero el humildemente me retumbó en las entrañas. Y inconscientemente golpeé en la mesa y dije, no, pero fue con los puños así. Dije, humildemente mis huevos. O sea, fue una risa general y cosas por el estilo. Y de ahí el canijo de Chucho me puso el apodo de el humildito. El humildito. Sí, es correcto. La verdad es que sí, tenemos que saber exigir, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones, porque también tenemos muchas obligaciones como ciudadanos. Pero la exigencia no es mala, la exigencia es algo que debemos de aprender nosotros como mexicanos y como ciudadanos. La verdad es que cualquier país del mundo vive precisamente esas aportaciones que hacemos nosotros como ciudadanos, el tema de los impuestos. Entonces, pues bueno, Mario, ya estamos en el café. No me queda más que agradecerte, compartir con nosotros estas experiencias, estas travesías de vida que definitivamente te convierten en un capitán. Pero dentro de esas experiencias de vida siempre existen esas tormentas, esas partes, como decía hace ratito, esos vientos que hacen de repente esa avioneta caer, esos barcos estancarse. Ya nos dijiste que el tema de salud es algo que para ti te marcó y que fue tu tormenta en la vida. ¿Qué te enseñó? El día de hoy, después de recuperado, ¿qué es lo que te enseñó esa tormenta en tu vida? Fíjate que me enseñó lo importante que era el agradecimiento y la humildad. Cuando tú estás postrado con piernas y brazos como chicle, sin masa muscular, que no tienes la fuerza suficiente para sostener el celular siquiera. Cuando anteriormente tú pedías un vaso de agua y decías, ¿me das un vaso de agua, por favor? Llega un momento en que estando así, que necesitaras que te arrimaran el vaso de agua, que te lo sostuvieran para que pudieras con un popote tomarlo. Entonces aprendí a decir, cuando tengas oportunidad, ¿me podrías regalar un poco de agua? Cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Y cuando te lo dan, estar inmensamente agradecido. Entonces, eso fue lo que me dio y me sirvió muchísimo. A lo mejor me quitó un poco la rebeldía, ¿no? Pero porque no te puede quitar la esencia, ¿no? Claro. Pero sí, ganar humildad y ser más agradecido. Es eso lo que buscamos aquí. Necesitamos aprender de las tormentas, aprender de los viajes que a veces parecen que concluyen y la realidad es que apenas van
creciendo y creciendo para bien. Capitanes que han entendido que su vida no es solo un trayecto, son vivir momentos y experiencias y aprender de ellos. El día de hoy estuvimos con Mario. Mario, agradecerte profundamente el haber estado con nosotros, el haber compartido esos momentos donde la vida te trató bien, pero también tuviste momentos malos, que ahora los llamaremos momentos de aprendizaje. Gracias por acompañarnos en esta primera sobremesa de Capitanes Podcast. Un podcast donde conoceremos los diferentes liderazgos de México. Liderazgos que han decidido llevar su vida por el buen rumbo, con barcos no siempre tan perfectos, con tormentas siempre que se avecinan, y que en esta mesa de sobremesa, en Capitanes, nos contarán sus historias. Los invitamos a compartir, darle like y vernos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Miguelón.